En esta oportunidad quiero compartir esta pequeña reflexión acerca de la ciencia política en conmemoración a los 14 años de creación de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Amazónica de Pando. Normalmente como docentes, como parte de la carrera de Ciencias Políticas, normalmente estamos en constante análisis de la realidad internacional, nacional y departamental, en el caso concreto del departamento de Pando. Pero casi nunca o nunca nos ponemos a reflexionar como cientistas políticos bolivianos, como cientistas políticos de la región, acerca de los desafíos que se tiene que plantear la ciencia política en este siglo. Y es ahí que en este video quiero plantearnos algunos cuestionamientos, algunos conceptos que están ligados o deberían estar ligados a la ciencia política en el presente siglo. Y esos conceptos fundamentales, aparte de otros, evidentemente, guardan relación con los conceptos de antropoceno, desigualdad, transnacionalización y mercantilización. Los que no han escuchado hablar acerca del concepto antropoceno, voy a señalar que fue popularizado en el año 2000 por el químico neerlandés Paul Crutzen, ganador del Premio Nobel de Química en 1995, y él utilizó este término para designar una nueva época geológica caracterizada por el impacto del hombre sobre la Tierra. En este momento, la mayor parte de las sociedades del planeta se encuentran sumidas en una profunda crisis sanitaria, social, económica y política derivada de la pandemia COVID-19. Se trata de una crisis que está afectando todos los ámbitos de las organizaciones humanas con severas consecuencias en la salud física y emocional de una significativa parte de la humanidad. Ahora bien, esto no es ni la primera ni la única crisis que experimenta el modelo de desarrollo imperante, dado que se ha configurado un sistema de organización humana cuya propia dinámica está abocada a la creación sistemática de procesos de exclusión y violencia estructural sobre las vidas de millones de seres humanos. Así la pobreza, la desigualdad, las violaciones de derechos humanos, la pérdida de biodiversidad, la degradación ambiental y el cambio climático son solo algunos ejemplos de cómo los procesos capitalistas de mercantilización, producción y consumo a escala global generan una serie de violencias y jerarquías estructurales que están poniendo en peligro la vida de miles de millones de seres vivos y la propia supervivencia de la especie humana sobre la Tierra, es decir, nuestra propia supervivencia. En definitiva, el sistema economicista hegemónico está produciendo una verdadera crisis civilizatoria que nos obliga a reflexionar sobre el papel de las disciplinas académicas en la búsqueda y promoción de soluciones compartidas a este momento crítico de la evolución de nuestras sociedades. En este sentido, cabe destacar que la visión racionalista, objetivista, positivista y empirista que ha asumido la ciencia política desde sus orígenes no es necesariamente parte del proceso natural de la evolución de una disciplina académica, sino una apuesta política por construir una ciencia social convergente con los modelos de desarrollo y organización hegemónicos. En este marco, a través de la ciencia política reflexionamos permanentemente sobre los desafíos epistemológicos que tiene la ciencia política y cómo desde esta disciplina se puede dar respuesta a la crisis civilizatoria y de sostenibilidad que caracteriza al sistema contemporáneo. Para los que no entendemos el concepto de epistemología, vamos a señalar que es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. A partir de esta breve reflexión, vamos a analizar 5 elementos que se erigen como cardinales
para la reconfiguración epistemológica y ontológica del estudio de la ciencia política. Y estos elementos vamos a enumerarlo brevemente. El primer elemento viene a ser el elemento de trascender el paradigma sujeto-objeto para asumir una visión reflectivista de la realidad social. El paradigma reflectivista asume que la realidad es una construcción social que no existe de manera independiente del sujeto que la analiza y por tanto hay una relación dinámica y cambiante entre el sujeto y el objeto de estudio. En este sentido, y como se ha explicado, es necesario asumir la concepción filosófica de que no existe una realidad inmutable y separada de la observación, sino que por el contrario, el estudio de la ciencia política está determinado por la relación de las y los investigadores con los fenómenos políticos y que esta relación es bidireccional, es decir, emisor-receptor, sujeto-objeto. También es multicausal porque hay muchas causas que están rodeando el estudio de la ciencia política. Y también es una relación compleja porque el estudio de la ciencia política con el entorno es muy compleja desde todo punto de vista, evidentemente. El segundo elemento viene a ser el de superar la visión de los seres humanos como actores duales donde existe una separación entre mente, emoción y cuerpo. Tanto desde la ciencia política como de diversos estudios científicos de otros saberes académicos, especialmente las neurociencias, la biología y la psicoinmunología, se ha establecido que existe una conexión permanente y sistemática entre las zonas racionales límbicas, que viene a ser una parte importante del cerebro, y atávicas, que viene relacionado, el atavismo está relacionado con nuestros rasgos ancestrales y nuestras costumbres genéticas. Esto relacionado a la conciencia humana y que la mayoría de las decisiones que los actores toman están ubicadas en las zonas inconscientes, y esto es lo importante que lo sepamos, en las zonas inconscientes del cerebro. En otras palabras, para estudiar los comportamientos y decisiones políticas es necesario incorporar a la práctica académica una visión holística del ser humano donde se analice la importancia de las emociones, el cuerpo y las estructuras inconscientes como partes ineludibles del análisis de los comportamientos políticos. El tercer elemento viene a ser el elemento de una concepción biocéntrica de las sociedades humanas y su relación con la naturaleza. La crisis civilizatoria en la que se encuentran las sociedades, con la que nos encontramos actualmente, se relaciona directamente con la concepción antropocéntrica occidental, en el principio de que somos una especie superior. Además, esta visión entiende que la naturaleza y todos los seres que forman parte de su metabolismo son meros instrumentos al servicio del crecimiento económico y el bienestar de las sociedades humanas. Estas narrativas no parecen encontrar sustento en la evidencia científica que entiende que la especie humana es profundamente dependiente del metabolismo amplio y complejo que es el planeta Tierra. En tal sentido, parece fundamental asumir desde la ciencia política la necesidad de desarrollar teorías, saberes y prácticas que se orienten a promover acciones que se encuentren en armonía y convergencia con los procesos naturales del planeta, asumiéndonos como una especie más entre una amplísima biodiversidad terrestre. Esta perspectiva no solo parte de una ética ambiental y humana, al pretender eliminar el sufrimiento de miles de millones de seres vivos, sino que es un camino hacia el desarrollo de políticas de sostenibilidad que nos permitan proteger las vidas de todas las especies de la Tierra. El cuarto elemento viene a ser la perspectiva crítica hacia los sistemas hegemónicos, patriarcales, coloniales y mercantilistas. Una parte significativa de las doctrinas que se desarrollan en la ciencia política reproduce la visión hegemónica protagonizada principalmente por varones occidentales blancos.
de clases medias y altas que suelen caracterizar la experiencia de Occidente como la única experiencia universal. En este sentido, es necesario incorporar toda una serie de teorías críticas relacionadas que sobre todo en el ámbito de las teorías decoloniales, el tema de las teorías del feminismo, etcétera, etcétera, ¿no?, que están ya presentes en la discusión actual de la ciencia política y de otras ramas, aunque de manera periférica ya podemos decir que también ha incursionado en el estudio de la ciencia política. Por ello es necesario desvelar que se trata de conocimientos situados que conllevan un relato y una cosmovisión hegemónica. Además, se vuelve necesario incorporar estas otras cosmovisiones y epistemologías para generar un saber plural, complejo y conflictivo que permita desarrollar una perspectiva crítica y multidisciplinar de la ciencia política. Y el último elemento viene a ser la superación de la visión estatocéntrica de los fenómenos políticos. ¿Qué vamos a entender por estatocéntrica o por enfoque estatocéntrico? Esto vamos a entenderlo como la incapacidad de explicar las propiedades que el Estado asume en tanto parte del sistema en el cual está inscrito. Los fenómenos sociales y políticos no se limitan y circunscriben netamente al ámbito del Estado-nación, teniendo en cuenta la profundización de la dinámica globalizadora desde la década de los 80, especialmente en el ámbito financiero del capitalismo. La evidencia empírica parece demostrar que los fenómenos globales son cada vez más fundamentales para entender las dinámicas sociales y que las fronteras entre las políticas domésticas e internacionales son cada vez más difusas y porosas. En tal sentido, es necesario incorporar esta dimensión de la dinámica política, comprendiendo que los fenómenos de transnacionalización, interdependencia y globalización imbrincan y transforman las políticas públicas y las dinámicas sociales. Para terminar, cabe destacar que estos 5 elementos no agotan los desafíos epistemológicos de la disciplina en ningún momento, múltiples y variados, que tienen relación directa con la superación de paradigmas restringidos y unidimensionales para abordar los retos del análisis político en la contemporaneidad. En este sentido, es importante recordar que han sido 2 los compromisos que estipulan estos planteamientos para un nuevo estudio de la ciencia política. En primer lugar, la necesidad de adaptar el estudio de la disciplina a los desafíos de la época contemporánea, incorporando los procesos del enfoque holístico. ¿Qué vamos a entender por enfoque holístico? Es la corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. También tenemos que tomar en cuenta la reflectividad. La reflectividad es el paradigma que asume que la realidad es una construcción social que no existe de manera independiente del sujeto que la analiza, como habíamos señalado anteriormente, y por tanto hay una relación dinámica y cambiante entre el sujeto y el objeto de estudio. También tenemos que tomar en cuenta, como dije y señalé, la transnacionalización, que viene a ser el incremento de estructuras y procesos transfronterizos que al mismo tiempo se encuentran fuertemente anclados en relaciones locales y nacionales. La transnacionalización la podemos ver y percibir a través de lo político, lo social, lo cultural, lo jurídico, y la economía, etc. También tenemos que relacionar y estudiar la ciencia política a través del biocentrismo, que el biocentrismo se asocia a un conjunto de fundamentos éticos que da a la naturaleza y a las especies no humanas una valoración intrínseca fuera de todo interés antropocéntrico. Y tiene que ver el biocentrismo con el sistema humano y armónico con todos los seres que habitan este único planeta Tierra. Vamos a entender al antropocentrismo como la teoría filosófica en la cual se concibe el ser humano y sus intereses como el centro de todo, por lo que se produce una supeditación de los demás seres vivos medio ambiente a las necesidades y bienestar del ser humano. En segundo lugar, teniendo en cuenta la crisis civilizatoria mencionada anteriormente, es imperativo desarrollar una ciencia política que pueda aportar visiones y propuestas
para configurar sociedades equitativas, pacíficas, justas y sostenibles que nos permitan transformar el modelo de desarrollo actual y avanzar hacia un mundo mejor. Felicidades a la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Amazónica de Pando en sus 14 años.